ver si acabamos. Listo, entonces, ustedes ya vienen de arriba de la clase con el doctor Jorge. Sí, Y señor. entonces ya vieron linfoma de Burkitt y linfoma Hodgkin clásico. de Hodgkin clásico, ¿no? O sea que estamos, digamos que adelantados y podemos dedicarnos a mirar esto de manera puntual sin echar tanta carreta. Entonces vamos a repasar algunas cositas de una de las lesiones que tenemos acá, que es el linfoma de Burkitt. A ver, ¿qué nos cuenta usted del linfoma de Burkitt? Es uno de los linfomas no Hodgkin más frecuentes que se da en personas, pacientes pues, jóvenes, de 20 y algo de años, o en muy mayores. En niños. Bueno, entonces ahora usted que dijo que no, ¿qué va a decir usted del Burkitt? Eso es un tumor de niños, fundamentalmente un tumor de niños. Que tiene mayor índice de coagulación de todo. Exacto, es el tumor, no solamente el linfoma, sino de todos los tumores existentes, el tumor de mayor cinética celular o con mayor capacidad en el tiempo de duplicar su población, no a 24 horas. ¿Qué más? Eso. ¿Y con qué otra cosa está relacionada? Con el virus del Epstein-Barr, que hay dos variedades, hay más variedades, pero las dos típicas, ¿no? La variedad africana y la variedad americana, ahora ya la sociedad SIDA y todo. A ver, entonces, esas cosas que ustedes acabaron de mencionar nos ayudan a conformar un cuadro macroscópico muy característico, y es la variedad americana se presenta en la región del intestino delgado, en la parte final, que es donde está la mayor población de tejido linfoide asociado a mucosas, ¿no? Que está representado por las placas de Peyer. Entonces ahí usualmente es el sitio donde se presenta el tumor. Entonces por eso es la región ileocecal la más involucrada. Si es un tumor que crece muy rápido, hace 8 días un niño, por ejemplo, podía estar bien, y el tumor va creciendo tan rápido que en 8 días puede presentar una masa de esas características que por ubicarse hacia la luz intestinal produce una masa que obstruye, ¿cierto? Entonces, generalmente estos niños son llevados a consulta por sus padres por dolor abdominal y secundario a la obstrucción. Entonces la obstrucción va a hacer que el niño llegue con el abdomen distendido, generalmente con vómito que puede tener hasta características precaloides, con un grado importante de deshidratación, porque si está obstruido, pues lo que tome no va a poder ser asimilado. Entonces, eso es más o menos como se podría presentar. Y cuando lo vemos, para poder uno estar seguro que es eso lo que decimos un Burkitt, está dentro del intestino o en relación con el intestino, en este caso intestino delgado. Por el diámetro del intestino puede decir uno, pues sí, es un niño, aunque eso ya sería exagerar. Pero miren, intestino, tumor de intestino, tumor intestino, ¿sí? En este es el más fácil de todos porque este sí es típica la región ileocecal, ileón terminal, ciego, la masa tumoral, consistencia blanda, friable. En este otro, miren,
también necrosis, el tumor es friable. ¿Y dónde le buscamos el intestino? Por algún lado, miren, aquí está, ¿cierto? Eso, desde que tenga intestino, están autorizados a decir que se trata de un linfoma de Burkitt. Acá también, miren, intestino y la masa tumoral. Entonces, esta es la lesión más característica que existe dentro de los linfomas, estamos hablando, ¿no? Localización típica, tamaño, esto es una lesión que difícilmente va a medir menos de 6 centímetros, aunque aquí tenemos una, está como en ese límite, yo creo que la vimos. Bueno, por ahí había una que no era tan grande. ¿Dónde está? Ah, esta. No, pero ni siquiera, mire, esto es casi 8 centímetros, ¿no? Y es la más pequeña. Difícilmente, cuando la tocamos, es de una consistencia muy blanda, y si nos ponemos y le hacemos maniobra digital estudiantil, vemos que es friable, ¿no? Entonces, esta no tiene pierna. Linfoma de Burkitt. Ahora, eso macroscópico tiene una perfecta correlación con la micro. Entonces, ¿qué vieron arriba? El cielo estrellado. Entonces, aparte de que eso esté en el poema 20 de Pablo Neruda y en los cuadros de Van Gogh, entonces, ¿qué nos da a entender? Que hay macrófagos llenos de detritos celulares que son el resultado de la destrucción de esas células tumorales. Ningún tumor encuentra uno de esos. Casi que usted pone la placa y lo que le llama la atención son esos espacios claros, porque hay casi más macrófagos que tumor, tanto que eso casi a veces no deja que uno vea las células tumorales, y lo otro es lo que le llama la atención, ¿no? Entonces son un fondo de células tumorales moraditas y los macrófagos. Entonces es la imagen típica de linfoma de Burkitt. Entonces tiene presentación clínica típica, macro típica y microtípica. Es el tumor más fácil dentro de los linfomas de ser diagnosticado. Lógicamente hay que hacerle pues todas las otras cosas de inmunotipificación para llegar pues a finales al diagnóstico, pero de los pocos que no necesitaría tanta arandela sería este, ¿no? El linfoma de Burkitt, porque tiene demasiadas cosas características, vuelvo y repito, desde el punto de vista macro y microscópico, incluso desde el punto de vista clínico. Masa abdominal, en fosa ilíaca derecha, dependiente de la región iliocecal. Tanto que hay un aforismo clínico: masa tumoral en ilion terminal o en región iliocecal es un linfoma hasta que no se demuestre lo contrario. Pero resulta que a veces es tan fuerte y está tan arraigado ese concepto que incluso hay quienes lo han modificado y dicen masa en región iliocecal en un niño es linfoma de Burkitt, aunque se demuestre lo contrario. ¿Sí? No es mientras no se demuestre lo contrario, sino hasta que a pesar de que se demuestre lo contrario. Y esto lo digo porque fue un caso de una niña de 11 años, hace 2 años estuvo acá y llegó por eso, masa, llegó obstruida, urgencia quirúrgica, masa en región iliocecal, la sacan, es una cosa como esta, y por ser fin de semana o jueves, pues se le avisa pues a oncología y el viernes le inician
tratamiento ya de quimioterapia, porque resulta que este tumor, el tumor de Burkitt, es de las pocas situaciones en las cuales hay urgencias vitales en oncología. O sea, un cáncer de seno, un cáncer de cualquier otro, son enfermedades graves, pero no son de urgente tratamiento. Este sí, el tumor de Burkitt sí, porque es un tumor que hoy mide esto y mañana está así de grande y pasado mañana así, porque es un tumor que, recuerden, está duplicando su población celular cada 24 horas. Entonces, eso no solamente está ocupando espacio, sino que imagínense todo lo que necesita un tumor para duplicar su población celular, nutrientes. Entonces, él coge de donde no hay. O sea, a un tumor, como es autónomo, a él no le importa que la persona haya comido, que no haya comido, que esté deshidratado. Lo que le interesa es cumplir con su meta, duplicar su población celular. Entonces él va cogiendo donde tiene. Y fuera de eso, como es un tumor que va creciendo tan rápido, las células que están en la porción central se van destruyendo, pero esas células no se quedan ahí quietas, o esos productos de destrucción celular no se quedan ahí quietos. Esos productos terminan yendo a la sangre, sobre todo lo que es todo ese el metabolismo de las purinas, todos esos intermediarios, termina con el ácido úrico. Ese exceso de toda esa serie de sustancias terminan yendo a los riñones y taponando los túbulos. Entonces un niño de estos muchas veces ni siquiera se muere del tumor per se, sino que muere de la obstrucción intestinal, del desequilibrio hidroelectrolítico, o se muere de la falla renal derivada del síndrome de lisis tumoral. Entonces, en ese sentido, con esa niña había que hacer todo urgente, ¿no? Protocolo de síndrome de lisis tumoral, muchos líquidos y todo eso, más los medicamentos antineoplásicos. Se dejó el fin de semana, la biopsia llegó aquí el viernes en la tarde, ya no se podía hacer nada, se procesó ahí lo más rápido que pudo. El lunes se informó, no es un tumor. El procedimiento fue muy rápido, entonces no había chance de ser muy finos en el diagnóstico, pero por lo menos no es un tumor. Y a pesar de eso, se siguió el tratamiento de quimioterapia porque no, eso es que quedó mal examinada esa muestra. Díganos, entonces, ¿qué es? Le habíamos dicho solo no es tumor. En el resto del lunes se terminó de hacer el estudio de hematoxilina, eosina, placas con plata, metenamina y paz, y era una lesión por histoplasma, un conglomerado ganglionar lleno de histoplasmosis o de histoplasma, y se informa el martes o el lunes en la tarde. No, eso no es. Y lo que hacen es piden las láminas, las placas, las mandan a otro sitio a que se revisen y hasta el jueves llegue el resultado de ese otro lado, histoplasma. Hasta ese día se le quita el tratamiento de quimioterapia, pero ¿qué puede pasar en alguien que mientras tanto ya se le había podido adelantar su prueba de VIH? Era un VIH positivo, una niña, 11 años, VIH positivo con histoplasmosis. Alguien que está inmunosuprimido por la enfermedad de base, VIH, y que le meten medicación antineoplásica, le acaban hasta con la última posibilidad de defenderse y lógicamente a los 2 días se muere. Pero el cuadro inicial era tan característico que por eso les digo, ya se considera que todo el tumor en esa localización, el linfoma, aunque uno le muestre que no es así, porque es que esto, si vemos 100 casos, 99 son Burkitt y uno será ese que les acabo de comentar que ocurre pues de manera anecdótica. Bien, entonces esto no tiene absolutamente discusión. Esto es órgano, intestino, lesión, linfoma de Burkitt.
pero de ahí en adelante, ahí sí podríamos decir macroscópicamente los linfomas se clasifican en linfomas de Burkitt y los demás. O sea, los demás no sabemos qué puedan ser. Y los demás pueden ser por ejemplo. Aquí está la aorta, aquí está la bifurcación de las ilíacas. Entonces, esto, ¿dónde está ubicado esta lesión? El abdomen, chino, ¿cómo le ponemos? Tenemos que parar de cabeza y hacer que sea alguien con un síndrome de Ehlers-Danlos, que no sea capaz de doblarlo y meterle la cabeza para que entre las piernas para que las ilíacas le queden en el cuello. Bien, entonces, esto es, ¿qué parte del cuerpo? Abdomen, pero retroperitoneo. Recuerden que el retroperitoneo es un espacio anatómico silencioso. Todo lo que salga en el retroperitoneo no suena, no duele, no se palpa, nadie diagnostica nada en el retroperitoneo de manera temprana, porque allá todo lo que crezca allá va a tener un espacio amplio para extenderse. Ahora, afortunadamente, hay muchas cosas de ayudas diagnósticas, la tomografía, la resonancia, la ecografía, que accidentalmente se pueden encontrar masas en el retroperitoneo y acelerar el diagnóstico, pero usualmente un tumor en el retroperitoneo crece hasta dimensiones insospechadas, y ahí es cuando ya duele porque está comprimiendo la aorta, entonces disminuye el flujo, por ejemplo, hacia miembros inferiores, si la persona puede hacer que claudicación intermitente, o comprime las arterias renales y entonces la persona empieza a tener hipertensión, o comprime los ureteres y empieza a tener problemas urinarios, pero en un principio no pasa nada. Entonces llegamos a tener tumores tan grandes como estos, donde, miren ustedes, porque el retroperitoneo es un sitio donde usualmente hay otros tumores, los liposarcomas, los tumores de origen neural, de origen muscular, que van a crecer mucho, pero son una sola masa, ¿sí? Es una masa que va creciendo, pero es una única masa. Acá no, miren, ustedes pueden ver, y en estos, masas y masas que se van uniendo, una y otra, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es un conglomerado, una asociación, una unión de múltiples masas. Y esas masas, unas son pequeñas, de 1 centímetro, otras miden 2, otras miden 3, otras miden 4. La consistencia es firme, elástica, y no vemos zonas de necrosis. Eso que nos diría, por lo menos desde el punto de vista de la cinética del tumor, Que no va creciendo tan rápido. que no está creciendo tan rápido, a diferencia, por ejemplo, de estos que creció rápido y tiene necrosis. Bien. Entonces, estos tres son lesiones diferentes. Sí, esto no es la misma lesión, miren, a pesar de que esta es la aorta y esta es la aorta, pero son tumores diferentes, pero tienen en común conglomerados ganglionares, pero es un linfoma. Aquí tenemos otro. Entonces, ese no tiene chance uno tampoco de confundirse mucho. ¿Qué otra cosa del retroperitoneo le puede dar a uno esa imagen? Prácticamente ninguna. Sin embargo, encontramos esto. ¿Cómo se llama este órgano? Que es tejido adiposo y que une al intestino. Un momento, no están ubicados. No es aumento. A ver, alguien que haya pasado por anatomía, a ver. ¿Cómo se llama ese tejido adiposo que une la pared posterior del abdomen al intestino y que lo mantiene más o menos ahí en su sitio? No.
Alguien que haya visto anatomía, a ver, usted. No, pues es que el epiplón, ¿dónde se inserta el epiplón? Se inserta en la curvatura mayor del estómago, cae, sube y se inserta en el colon transverso. Yo les digo, una estructura que se inserta en la pared posterior del abdomen, estedio adiposo, y de ahí se une el intestino, y de ahí por ahí salen y transcurren los vasos mesentéricos y todo, ¿cómo se llama? Por ahí transcurren los vasos mesentéricos para llegar a su... ¿Cómo se llama la arteria que irriga el intestino? Y la mesentérica inferior, bueno. Entonces, ¿cómo se llamará esas? El mesenterio, muy bien. El mesenterio, ahí hay mucho ganglio linfático. Y eso es lo que estamos viendo acá, miren. Ganglios, ¿cierto? Muchos ganglios linfáticos. Entonces, a ese señor le hace una tomografía y le dice ganglios, un gran conglomerado ganglionar comprometiendo mesenterio, y el radiólogo de una vez dice linfoma, y el internista de una vez dice linfoma, y listo. Se muere. Y nosotros decimos, no es linfoma. Vamos a ver. ¿De qué color es esto? ¿Qué color ve ahí? Blanco amarillento. Bien. Mire, yo paso el dedo y eso como que se desprende. ¿Eso será qué? Necrosis. Necrosis. Una necrosis blanco amarillenta parecida al quesito costeño. Caseosa, entonces esto es ganglios linfáticos con necrosis caseosa. Entonces, ¿cómo se llama? Una tuberculosis ganglionar en el paciente con SIDA. Entonces, estos todos son lo mismo. Pues no el mismo paciente, pero todos lo mismo. Esto es como un denominador común para los pacientes con SIDA y con recuentos bajitos de CD4. Entonces, miren, necrosis, ¿sí ven? ¿Sí alcanzan a ver la necrosis? Que es que se me confunde con linfoma. Pues mire, es que aquí no hay. Pero es que la necrosis, no, pero es que aquí era una masa única. Aquí son, cada ganglio tiene su propia necrosis, ¿cierto? Entonces, tuberculosis ganglionar. Entonces, lo que queda es que ustedes establezcan esas diferencias. Entonces, 10 minutos para que compare. Es que me pareció a este, entonces compare este porque no es igual a ese. Le pueden hacer maniobra digital, pero suave, de tal manera que quedemos con tejido para la próxima práctica del año entrante. Y comparen consistencia entre este y este, la necrosis tiene o no tiene. Y lo mismo la consistencia de ese, compárenla con este. Bien, ahora, antes de terminar, esta ya es la parte un poquito más difícil, porque viene a ser el compromiso de los linfomas a órganos diferentes, en este caso al intestino y a los ganglios. Entonces, en el vaso, por ejemplo, yo miro este vaso y encuentro estos 3 nódulos. Ahí sí pueden decir lo que quieran. Pregunto, opciones, ¿qué pensarían? Metástasis. Entonces, ahí va mi segunda pregunta. ¿Cuál tumor han oído ustedes que es metástasis al vaso? Sí, ustedes miren, resulta que es absolutamente raro, casi que inexistentes las metástasis a vaso por parte de carcinomas, porque es que los carcinomas de manera usual dan su metástasis por vía linfática, y este órgano, a pesar de que es un órgano del sistema linfoide y hematopoyético, es un órgano que básicamente su función es filtrar sangre. Entonces él filtra sangre
llega la sangre por la arteria esplénica, se filtra allá y sale. Pero uno nunca ve tumor metastásico en vaso, es digamos que excepcional. Entonces, al ser excepcional la metástasis de los tumores convencionales, entonces el hecho de que yo encuentre una metástasis en vaso, pues me da una chance muy grande de que yo acierte si digo que eso es un linfoma, ¿sí? Entonces, ahí es donde voy de que esto también podría ser, o puede ser como algo fácil de diagnosticar. Yo veo un vaso y veo estos nódulos, pues linfoma, compromiso esplénico por linfoma. La cosa ya no es tan fácil si lo que estamos mirando es el hígado, porque si uno dice, ¿cuál es el órgano en el cual se encuentra una metástasis? Uno no sabe si decirte pulmón o hígado. En los dos podemos encontrar la misma cantidad casi. Pronto el pulmón se lleva un poquito la delantera, pero encontrar una metástasis en el hígado, eso es lo usual. ¿Cómo puede decir uno que esa metástasis es de un linfoma? Es muy difícil macroscópicamente, ¿no? Hay que ayudarse pues del microscopio, pero simplemente para que vean que el linfoma también puede comprometer el hígado. Y ahora sí, el terreno de lo extraterrenal. Esto ya no lo diagnostica nadie macroscópicamente, ¿no? Y es lo que tiene que ver con las leucemias. Las leucemias, recuerden que son tumores donde las células están sueltas y están dando vueltas por la circulación. Entonces es muy difícil que uno encuentre un hallazgo macroscópico aislado que le pueda decir, ah, no, sí, tiene leucemia. Pero como en este caso, por ejemplo, encontramos infiltración leucémica en riñones, y bueno, pero ¿por qué sabemos? Porque tuvimos a esa paciente acá y sabemos que tenía una leucemia y así estaba en sus riñones. Entonces queda como infiltración leucémica, pero solamente para mostrarles que la leucemia, además de estar dando vueltas, puede en determinado momento llegar y ubicarse en algún órgano y difícilmente forma masa, son parches. Ahora, y este sí es una cosa que les tenía de aparte. A ver, si yo le muestro esto, casi que sin pensarlo, de manera refleja, ¿usted qué me tiene que decir? No, que en vaso sí, porque ya eso ya pasa de... Pero que yo le muestre este. Eso es como cuando a usted le pegan en el tendón rotuliano, usted hace así. Eso es... Parece tuberculosis. Eso es automático. O sea, yo lo que les estoy diciendo es, si ustedes ven esto, ¿en qué piensan? No les estoy diciendo que qué es. Tuberculosis miliar. Tuberculosis miliar. ¿Qué les dicen? ¿Qué es el milio? Gránulos que miden entre 1 y 2 milímetros del tamaño aproximado de la cabeza de un alfiler. Si yo miro esto, se me parece. Y pensaría que es milio, que es una TV miliar. Pero resulta que no es, por eso les dije que estábamos en un terreno extraterrenal. Esto es compromiso leucémico. Las células tumorales se han distribuido, se han ubicado alrededor de los folículos de Malpighi, de la pulpa blanca del vaso. Entonces forman todos esos nodulitos. Pero en este caso, y porque sabemos, pero esto a la luz de ningún dato clínico puede, y en realidad uno lo que pensaría en primer lugar sería en una TV miliar. Ahora, ya mirándolo con mayor detalle uno dice, no, pero es que la tuberculosis
el lobulito es como blanquito y amarillento y es necrótico, y los nódulos así de grandes, pues deberían tener necrosis, ¿no? Entonces ya uno empieza como a elaborar ya un diagnóstico y como que empieza a generarse la duda, y termina uno diciendo, pero parece más linfoma, ¿no? Que forma más. De último pensaría uno que es la infiltración leucémica, ¿no? Bien, entonces ahora sí, lo de mirar y de descifrar esas cosas. ¿Cómo? Lo que estoy diciendo, infiltración leucémica. No, es infiltración leucémica de